Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando. Queremos decirle a nuestros hermanos de la Catedral del Pueblo que estamos trabajando para que pronto podamos abrir nuestra iglesia para congregarnos todos juntos. Queremos aprovechar la oportunidad de felicitar a nuestros hermanos que han cumplido año en este mes. La hermana Graciela Hidalgo, ella es fiel servidora del Señor en la congregación. Nuestro hermano Gonzalo del Castillo, que también es un servidor fiel del Señor. Y nuestro hermano Jorge Elaluz, que él es el director también de la escuela dominical, junto a su esposa. Damos gracias a Dios por cada uno de ellos y deseamos ricas y abundantes bendiciones del Señor para cada uno de ellos y sus familias respectivas. Ahora adoremos al Señor juntos con el equipo de alabanza. En su nombre Cristo cae en
Aleluya. Solo en tu precioso nombre todo lo podemos. Aleluya. Bendiciones. En esta oportunidad queremos compartir la palabra de Dios en el tema: en estos tiempos vendrán días difíciles. Segunda de Timoteo 3:1 dice así: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. En la versión Reina de Valera del 60 dice que en estos tiempos serán peligrosos. Y la palabra peligroso viene del griego chalepos, que significa áspero, salvaje, doloroso, fiero, dañino. Podemos entender que serán tiempos difíciles, y esa palabra describe a una sociedad desprovista de virtud, pero que abunda en vicio. O sea que serán tiempos, no serán, estamos en esos tiempos. Vea la radio, vea la televisión y verá que todo esto está sucediendo. Cada día se va aumentando más. Pablo profetiza por medio del Espíritu Santo allí en 1 Timoteo 4:1 y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. El Espíritu Santo ha revelado que en los últimos tiempos se apartarán muchos de la fe en Jesucristo y de la verdad bíblica. Aparecerán dentro de las iglesias ministros que tienen mucho talento y predican bajo la unción de Dios. Algunos harán grandes proezas en nombre de Dios, pero se apartarán de la fe poco a poco y se volverán a doctrinas falsas. Extraviarán a muchos debido a su anterior unción. La popularidad de la enseñanza contraria a la Biblia sería el resultado de que Satanás influenciara a aquellos que se han apartado de la fe y han escuchado espíritus engañadores y doctrina de demonios, como nos dice la palabra que acabamos de leer. A medida que se acerca la venida de Cristo, aumentará el satanismo, el espiritismo, el ocultismo, posesión de espíritus malos y engaños demoníacos en el mundo. Hoy día vemos cómo esto está ocurriendo de una manera muy usual. Efesios 6, 11 y 12 dice: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas
que significa pecado, donde el Satanás es el Dios de este siglo. Y nosotros los cristianos tenemos que estar protegidos contra el engaño. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Siendo fieles a Dios y a su palabra, y vivir una vida en comunión con el Señor y orando y fortaleciéndonos en el poder de su Espíritu. Tenemos que buscar mucho a Dios y ser llenos del Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros desde el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero también nos dio el bautismo en el Espíritu Santo para que recibiéramos el poder para poder ser testigos de Jesucristo y poder tener la autoridad que Él ha delegado a la iglesia para hollar serpiente, escorpión y toda obra del mal, y nada nos dañará. Tenemos el poder y la autoridad de Dios. Por eso la palabra también nos dice en 1 Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero el cristiano que está viviendo una vida de obediencia a Dios y vive en una comunión con Dios, orando y buscando a Dios, no tiene que temer, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él nos ha dado el poder y la autoridad para que seamos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los últimos días se caracterizarán por la maldad, siempre en aumento en el mundo, la inmoralidad y la multiplicación de falsos cristos y falsos profetas e iglesias falsas dentro del reino de Dios. Veamos lo que le dijo Jesús a sus discípulos, que querían saber las señales sobre el fin del mundo. Y allí en Mateo capítulo 24, 3 al 5 nos dice así la palabra de Dios. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte. Queremos que nos diga cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús le contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. O sea que en este tiempo predominará el engaño, porque Satanás es el engañador, y él pues usa personas que están bajo su autoridad para hacer toda clase de engaño, y muchos tratarán de hacerse pasar por siervos de Jesucristo, pero son, como dice la Biblia, lobos rapaces que están tratando de engañar a otros para buscar el bienestar de ellos mismos. También Mateo 24, 11 al 13 nos dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Cuando hay apostasía, mayor es la gracia y el poder para los que son fieles a la fe que se le entregó a los santos. La palabra de Dios dice allí en Judas 3 y 4, queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Pablo escribe la última carta a Timoteo antes de ser ejecutado por Nerón en Roma, que habla sobre las características que tendrán la gente en los últimos tiempos. Ya él
se iba a ir y su hijo Timoteo era un muchacho tímido y él le estaba animando y advirtiendo sobre cómo serían la gente en ese tiempo. Y dice en 2 Timoteo 3, 2 al 5, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La palabra de Dios es clara. Nos advierte de todo lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Y como cristianos tenemos que estar alerta, rogándole a Dios que nos dé cada día más sabiduría y discernimiento espiritual para que podamos conocer a aquellas personas que están tratando de engañar, aparentando que son piadosos, pero negarán la eficacia de la misma, como nos dice aquí la palabra de Dios. Y sin afecto natural, eso es algo que se está viendo hoy en día de una manera muy a menudo. Se refiere a la falta de sentimiento de ternura y amor natural, como lo demuestran las madres que rechazan a sus hijos, que matan a sus bebés, el padre que abandona a sus hijos. Las personas amarán más el dinero, el placer y sus deseos egoístas que a los demás. Tenemos que tener cuidado como cristianos y permitirle al Señor que nos ayude a que su amor abunde cada día más en nuestros corazones para que podamos tener ese amor hacia los demás, ese amor a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí en el Sermón del Monte el Señor habla claramente de que el amor debe de ser lo principal en la vida del creyente. No solamente a las personas que nos agradan, sino a nuestros enemigos. Tenemos que amar a los que nos persiguen, a los que hablan mal de nosotros, porque realmente el mundo necesita ver el amor de Dios a través de nosotros, los hijos de Dios. Pablo le dice a Timoteo un consejo en estos tiempos que ya está él por partir de este mundo. Y ahí en 2 Timoteo 4:2 dice que prediques el mensaje y que instas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. En este tiempo, muchos dentro de la iglesia no tolerarán más las sanas enseñanzas bíblicas. Desearán que la predicación contenga menos exigencia que la del verdadero evangelio. No aceptarán los pasajes de la palabra de Dios que tienen que ver con el arrepentimiento, el pecado, la santidad. Buscarán oír prédicas que le agraden y se adapten a sus deseos y apelen a las emociones. O sea, un evangelio que se adapte al mundo. Esto lo estamos viendo muy a menudo y está cada día avanzando más. La palabra de Dios nos dice claramente en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 de esta manera: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Dios nos habla claramente y yo creo firmemente que antes del arrebatamiento de la iglesia,
Dios quiere que la iglesia despierte y se prepare para el último avivamiento y la gloria postrera. La iglesia no está preparada, la iglesia está dormida y realmente no estamos viviendo la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Luego que venga el arrebatamiento donde el Señor levantará la iglesia y no estaremos aquí para sufrir la gran tribulación como vendrá, estaremos reinando con el Señor por la eternidad. Y el Señor advierte a la iglesia en Lucas 21:36 de esta manera: estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. También el apóstol Pedro nos advierte sobre cómo debemos de vivir los cristianos. Segunda de Pedro 3:11-14 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. La palabra de Dios es clara. Por eso a mí me gusta leer tanto la palabra de Dios, porque ella es la que realmente nos guía, nos enseña y nos fortalece nuestra fe. Y no solamente, como dice la palabra, ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque es ahí donde el Espíritu Santo puede transformarnos interiormente para que podamos vivir una vida que realmente el mundo sepa que somos cristianos. No tenemos que decir que somos cristianos. El estilo de vida que vivamos es lo que va a decir, ¿verdad? Cuando vivamos en amor, cuando perdonemos, cuando seamos humildes y mansos como Cristo, el mundo lo va a saber. Y el mayor deseo de nuestro Padre Celestial es que seamos hacedores de la palabra y seamos transformados a la imagen de su Hijo. El carácter de Cristo es lo que va a realmente agradar a Dios, y el mundo va a darse cuenta que somos verdaderos discípulos de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias de una manera muy especial por Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para que hoy nosotros podamos ser salvos, poder tener una relación contigo, nuestro Padre Celestial, y el Espíritu Santo morando en nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a perseverar hasta el fin, para que podamos de esa manera estar un día contigo y no solamente podamos nosotros ser salvos, sino ayudar a otros para que te puedan conocer a ti. Señor, trae un despertamiento espiritual en este tiempo. Trae un avivamiento donde tu iglesia pueda ser llena del Espíritu Santo para que podamos ver tu gloria. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra para que podamos de esa manera andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalécenos en el poder de tu Espíritu mediante la potencia de tu gloria para que podamos, Señor, ser pacientes y perseverar y poder ser un testimonio al mundo de que tú eres el único que puedes transformar nuestras vidas y ser diferentes a un mundo que vive cada día más hundido en el pecado y en la maldad. Ten misericordia, te pedimos y te reclamamos las almas para tu reino. Abre los entendimientos, abre los oídos espirituales, Señor, y trae la revelación de Cristo a sus vidas, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida, la que nos da Él para que podamos ser verdaderos hijos de Dios.
Pedimos por todos los enfermos que pongas tus manos sanadoras sobre cada uno de ellos. Pedimos por todas las naciones, por todos los gobernantes, que tú los ilumines y les des la sabiduría y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga.